Hola a todos. A continuación presento un ejemplo didáctico que intenta mostrar cómo se configura un algoritmo o un simple robot utilizando sensores cuya captura alimentará un modelo que opera con el concepto de Learning Machine. El ejercicio, el cual ciertamente se basa en datos ficticios construidos con cifras aleatorias orientadas hacia una formulación de comportamiento a priori, haciendo referencia a publicaciones previas que son requeridas para el entendimiento del ejercicio. Publicaciones que señalaré a continuación con su respectivo código QR. En estos videos y artículos se explicaron las características del modelo Naive-Bayes, tales como los atributos de clasificación, descripción de las componentes del modelo y otros procedimientos. Para este propósito utilizaremos el instrumento estadístico Naive-Bayes o Bayes ingenuo, que es uno de los tantos métodos estadísticos predictivos que se aplican en minería de datos e inteligencia artificial. Bayes ingenuo o Naive permite desarrollar algoritmos de aprendizaje que intentan actuar imitando a los humanos, aprendiendo inicialmente en forma supervisada y posterior e idealmente en forma autónoma o autodidacta. A ese efecto, el insumo del algoritmo son los datos y las observaciones iteradas en un contexto determinado, bajo la premisa de predecir información en base a los datos agregados en clases. Ciertamente, abordar un modelo con una vista bayesiana no es arbitrario, sino que a ciertos parámetros se le aplica una interpretación subjetiva a la probabilidad. Asimismo, se asumen los atributos como una partición de conjuntos, donde un parámetro es tratado como variable aleatoria que se distribuye con cierto criterio de comportamiento, a priori. Es decir, previo a la evidencia muestral, aplicar el conocimiento o expertise o pericia u oficio para asignar probabilidades, para posteriormente, en la medida que se obtiene evidencia muestral, ir ajustando los coeficientes de la distribución. Esto último es lo que se conoce como distribución a posteriori de la probabilidad. Presentada la introducción general que enmarcó el experimento, este ejemplo de supervisión y entrenamiento, algoritmo de inteligencia artificial, a continuación el contenido a tratar de esta exposición. Breve comparación estadística. Distribución Logit versus Naive-Bayes. El instrumento estadístico Naive-Bayes o Bayes ingenuo guarda cierta analogía con la distribución estadística Logit, dado que ambos métodos se basan en la frecuencia relativa de las variables categóricas o clases. En la Logit debe operar bajo todos los supuestos lineales que exigen los modelos econométricos, mientras que Naive-Bayes hace una abstracción de todos los supuestos lineales. El objetivo del experimento de entrenamiento. Mostrar, mediante un muy simple ejemplo de modelo de predicción, usando el teorema de Bayes, de cómo diseñar y entrenar un learning machine o aprendizaje de máquina dentro de un contexto y época temporal. El propósito del ejercicio es predecir el género de una persona en una fila. La muestra se supervisa con intervención humana. Supervisión y entrenamiento. Modelo de simulación. A partir de la estructura determinada del ejemplo, se ha decidido qué tipo de datos se utilizan en los entrenamientos, dado que pueden ser internos o de entorno. Se seleccionó un conjunto de propiedades de entrada, medidos por su frecuencia, y también se recopilaron las salidas correspondientes con mediciones cuyo propósito es lograr ser representativo. Nótese que el atributo debe constituirse en un vector donde su serie de variables categóricas son sus componentes y que cada vez debe ser más representativo y descriptivo del experimento. El número de características incluidas del entrenamiento es relativamente pequeño,
y la dimensionalidad puede contener la suficiente información para predecir la salida razonablemente, sin superpoderes computacionales. La supervisión adoptada es utilizar una máquina basada en una arquitectura de árboles de decisión. Se determina cuáles son los parámetros de control o conjunto de validación y se intenta optimizar el rendimiento haciendo combinaciones de validación cruzada con parámetros de otros atributos, investigando las posibles variables no observables. La función resultante debe medirse en un conjunto de pruebas que esté separado del conjunto de entrenamiento y que permita usarse para mapear nuevos muestreos. Breve proceso de aprendizaje. La idea es desarrollar un algoritmo de aprendizaje automático de forma supervisada para introducir o ajustar variables o hacer distinciones que contribuyan a la predicción del modelo dentro de un entorno bayesiano. Se comienza con atributos accesorios de personas en una fila, donde hay instalado sensores profundos capturando las características de atuendos de las personas. Las mediciones de la muestra supervisada serán confrontadas con las predicciones del robot. Cálculo y predicciones, inferencia bayesiana. Con una aplicación desarrollada por DOSIR, se simula con el método de cálculo de aproximación con cierta orientación a priori, donde se distribuyen los datos sobre las variables categóricas de los atributos incluidos en el modelo. Es decir, se ejecuta el proceso estocástico de muestreo supervisado, distribuyendo las frecuencias sobre los atributos establecidos y desde esas probabilidades asociadas a esas frecuencias relativas se aplicará la predicción bayesiana. De las mediciones de supervisión y entrenamiento. Las lecciones de este aprendizaje supervisado cuasi subjetivo es llegar a ser autodidacta y permanentemente reagrupar datos que disminuyan el error, con el objetivo de dejar el robot con un confiable intervalo de predicción en un lugar pertinente y necesario. Con las observaciones que quedaron fuera de los atributos u opciones iniciales, la lección es incorporar funciones que permitan que el algoritmo incluya automáticamente los nuevos casos. Cierre de la exposición. Se realiza el cierre con una síntesis y conclusiones de la exposición, complementando y reforzando los puntos tratados en el contenido de la exposición. Se trazan ciertas líneas de la explicación acerca del enfoque propuesto para el uso de la inteligencia artificial en servicios públicos, preservando la privacidad de los datos. Breve comparación estadística entre la distribución Logit versus Naive Bayes. A modo de comparación, en el tratamiento estadístico de datos actual sobre los algoritmos predictivos de inteligencia artificial, haremos mención a las dificultades que presenta, según mi opinión, la distribución estadística Logit o logística para encontrar estimadores más exactos que admitan excluir y aprender nuevas instancias en la afinación del modelo. En esta comparación de métodos, se tiene presente que el dilema central de las herramientas estadísticas en la construcción de algoritmos es inferir las propiedades de un parámetro basándose en conjuntos de observaciones, las cuales permitan componer patrones en función de esos datos para la estimación de parámetros. Hoy, cuando se trabaja con streaming en tiempo real y learning machine en modelos dinámicos, los cuales van permanentemente aumentando el tamaño de su espacio muestral sobre un flujo de datos en línea, datos que van ingresando y distribuyéndose de acuerdo a los atributos o clases previamente configuradas, a fin de procesar y obtener las probabilidades asociadas y predecir la variable dependiente. Nótese que este muestreo y medición es continuo y permanente. Es decir, no es un corte transversal o foto del momento, es un estudio bayesiano
donde se trabaja bajo el concepto de frecuencia más conocimiento, es decir, con la misma unidad de medición, repetidas veces, secuenciadamente sobre la misma variable dependiente. En los hechos, se prueba que los algoritmos elaborados en base a la lógica son insuficientes en sus estimaciones comparado con el método naive o ingenuo Bayes. Efectivamente, en el tratamiento estadístico de datos, los modelos en base a regresiones lineales como la distribución lógica se vuelven poco prácticos cuando se incorporan enormes cantidades de datos y numerosas variables explicativas o atributos en el modelo. Además, que no siempre estas variables son disjuntas o independientes, es decir, no se pueden asumir mutuamente excluyentes en los modelos lineales. Luego, efectivamente, se hace engorrosa la aparición de nuevas instancias, las cuales producen una serie de adaptaciones en las funciones que configuran los algoritmos para ajustar los estimadores del modelo. Es decir, desde el punto de vista computacional, se hace más complicado. Objetivo del experimento de entrenamiento. Mostrar mediante un muy simple ejemplo de modelo de predicción usando el teorema de Bayes, de cómo diseñar y entrenar un learning machine dentro de un contexto. En este reducido caso, el aprendizaje automático apuntará a la capacidad de un sistema de aprender desde la data, especialmente desde aquellos datos que quedan fuera de los atributos o variables categóricas establecidas inicialmente a priori. Es decir, el aprendizaje debe emanar de correlaciones entre variables no nominadas, detectar diferencias y errores entre ellos, de modo de ajustar y o crear nuevas clasificaciones. A este efecto, se configuró un modelo con datos de ciertos atuendos de uso personal, capturados en línea por un sensor, en una fila de personas, a fin de clasificar el género, sea femenino o masculino, de los individuos que van pasando. Entonces se aplicará un algoritmo en base al teorema de Bayes, para predecir información en base a estos datos agregados en clase. Supervisión y entrenamiento, modelo de simulación. Convirtiendo la data en frecuencias relativas. Se estructurará la data en línea a partir de un número de atributos. Cada una de estas clases constituido por un número finito de variables categóricas, que bajo una serie de supuestos del experimento serán capturadas por un sensor. Nótese que estos atributos se asumen mutuamente excluyentes dentro del marco de Bayes naif o ingenuo. En este caso, la presencia de una cierta característica no se relaciona con la presencia de otra característica. En otras palabras, es posible que un individuo de la fila tenga, por ejemplo, tacones y mochila y gorro, pero la lectura y el registro del modelo de simulación del presente ejemplo no procesa los tres al mismo tiempo, sino que se considera simplemente solo uno de los tres atributos por persona chequeada. La probabilidad investigativa a predecir es el género de un individuo, es decir, cada persona que pasa por la fila, en una relación de orden, el robot capturará un dato y llegará a la recepción o la caja donde un humano marcará en un checkbox si es femenino o no, masculino. Es decir, desde esa captura del robot y posterior verificación se crearán las tablas de frecuencia, distribución y probabilidad estimada con el cálculo de los diversos eventos.
El proceso de aprendizaje tiene dos tablas donde se almacenará el género de la persona, un check femenino y un check masculino. Es decir, mediante una verificación de intervención humana se marcará el género de la persona. Detrás de ese check del individuo, marcado sea por parte del recepcionista o el cajero, previamente ha operado el robot capturando una variable categórica asociada a uno de los atributos correspondientes a esa persona. O a veces el robot no encuentra dónde clasificarlo y eso va a quedar en la brecha. Nótese que el número de ensayos es mayor o igual al tamaño de la muestra. En particular, este ejemplo, utilizamos solo 3 atributos a priori: el tipo de calzado, si lleva carga o no, y el cabello o el atuendo en la cabeza. El experimento requiere seleccionar previamente algunas variables de entorno, tales como la estación, el año, el horario, el lugar, día, etc. A continuación, una vez enmarcado estas variables de entorno, en este caso el número de ensayos comenzará a fluir aleatoriamente. Al ejecutarse, comienza el conteo de las personas que provienen de la fila y también sus distribuciones sobre las clases. Desde ahí el cálculo de las frecuencias relativas, las cuales asumiremos como probabilidades asociadas, para posteriormente aplicar el teorema de Bayes. Previo a mostrar el uso de los cálculos mediante la aplicación de la inferencia bayesiana con las probabilidades asociadas obtenidas de la supervisión de la muestra, ejecutaré nuevamente la aplicación y con sus resultados explicaré el cálculo Naive-Bayes de las predicciones. Entonces, selecciono el tamaño de los ensayos, 300. Por un lado, se van distribuyendo dinámicamente los atributos en las tablas masculina y femenina, y por el otro lado, se va realizando el conteo desagregado y agregado y se van ilustrando la distribución gráfica en forma dinámica. Al terminar esta fase de supervisión y entrenamiento, aparece una ventana con los datos y resultantes agregados del proceso. A continuación, pasa a la fase de cálculo de las probabilidades y predicción. Seleccionamos de cada atributo una variable categórica y apliquemos Bayes. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de ser de género femenino? Probabilidad de ser femenino si pasó con zapatilla, y ser femenino si pasó con carga, y ser femenino si pasó con pelo largo. Y la probabilidad estimada de la muestra de ser femenino. Ejecutamos el cálculo. La predicción, según esta muestra, resulta ser de género femenino. Nótese que al hacer la comparación de las probabilidades, la mayor es femenino. Recuerden que el denominador de ambas cifras es la probabilidad total, que la señalo aquí, que obviamente es diferente de 0 y se simplifica dado que es la misma para los ambos miembros de la desigualdad. En efecto, 0.009 es mayor que 0.006. Ahora, ¿cómo se obtuvo este resultado? De los valores de las tablas de frecuencia relativa y sus probabilidades asociadas resultantes de la muestra supervisada. Aquí los valores obtenidos desagregados. Por el otro lado, probabilidad de ser masculino si pasó con zapatilla, y ser masculino si pasó con carga, y ser masculino si pasó con pelo largo. Y la probabilidad estimada de la muestra de ser masculino. Realicemos ahora unos ejemplos de cálculo con 300 ensayos en invierno, horario en la tarde y el lugar un vacunatorio. Entonces se obtiene una muestra de 286 hits distribuidos en las clasificaciones del supuesto. En efecto, 131, es decir, alrededor de un 43,67% masculino, 155, es decir, un poco más del 52% femenino, 14, casi 5% no clasificados.
Ahora, vamos al cálculo de un par de enunciados con estos datos. Seleccionamos variables de los atributos. En calzado elegimos botas. En carga, no lleva carga. Y en cabello, calvo. Aplicamos el cálculo Bayes y vemos cuál es el género que nos da la probabilidad mayor. Es decir, utilizando las probabilidades asociadas, recuerden que cuando vamos por ramas consecutivas de un carril del diagrama de árbol, vamos multiplicando. Teorema de la multiplicación. En este caso, la predicción es masculino, dado que 0.022 es mayor que 0.004. Lecciones de las mediciones de la supervisión. Reiteramos que el objetivo del ejercicio que se está desarrollando es didáctico, con solo un conjunto pequeño de número de atributos y variables categóricas. Sabemos que hoy los gigantes de la tecnología, tales como Amazon, Google, Facebook o Meta, etc., relacionan y aplican modelos con inmensas cantidades de clasificaciones basados en Big Data y un tremendo poder computacional que estas compañías tienen. Nótese que en el presente ejemplo se ha considerado como predicción una variable binaria, a fin de simplificar el ejemplo, pero podría ser un conjunto de eventos disjuntos si la ocurrencia de cualquiera excluye la posibilidad de que sucedan los otros. Dicho esto, veamos ahora cómo mejoramos la predicción del algoritmo de nuestro ejemplo a partir de los errores experimentales que observamos de las variaciones de las sucesivas mediciones que se realizaron. Es claro que se debe fortalecer el modelo incorporando otros atributos y ajustando características de errores de tratamiento que resultaron de la carencia de uniformidad en la realización física del experimento. Para disminuir la brecha, recurramos entonces a la adición de los tres clásicos atributos numéricos que son capturables y se utilizan en muchos ejemplos de predicción de género, que son las mediciones físicas numéricas más comunes de un individuo: altura, peso, talla de su calzado. Por tanto, se adicionan en la captura que vamos a realizar hacia el futuro. Esa incorporación de esa información la incluimos en el espacio muestral mediante clases o intervalos que se agregan a las cifras para inferir las nuevas predicciones utilizando la regla de Bayes. También se debe intentar adicionar otros atributos o instancias de índole de atuendos posibles de capturar, que podrían permitir fortalecer la predicción. Por ejemplo, la variable si porta falda o no, o distinciones en la carga, o, por ejemplo, la variable de postura física. Damos cierre a esta exposición sintética de un experimento de un modelo de supervisión y entrenamiento con algunas pocas variables y atributos. Dentro del grupo de mediciones examinados, queremos determinar qué componentes contribuyen al rendimiento final. Es decir, queremos analizar en qué medida se puede disminuir el error y hasta qué punto varios mecanismos de atención impactan en el desempeño del modelo. Todos los parámetros del modelo se ajustaron en los respectivos conjuntos de validación, los cuales ciertamente intentan desempeñar una mejor distribución de los datos y su respectiva predicción, basado en el modelo de datos secuenciales en el tiempo, con verificación o supervisión humana en el resultado de la predicción bayesiana. Es decir, los datos del sensor se han analizado y extraído características basadas en un análisis discriminante, cuyo resultado binario fue registrado por un humano. El enfoque propuesto ciertamente mejora con el conjunto de datos de reconocimiento y fortalece el enfoque tradicional con solo los atributos como la altura,
el peso o número de calzado. Por lo tanto, los resultados experimentales intentan proponer un tipo de enfoque para el uso de la inteligencia artificial. Además, se intenta, con este ejemplo de aprendizaje automático, que el modelo se pueda aplicar o adoptar en varios servicios de atención para el reconocimiento no invasivo en tiempo real de una actividad humana. Es decir, para un mejor cuidado de los usuarios, especialmente las personas mayores u otros servicios por el estilo. Sin cámara, sino guardando la privacidad de los usuarios y la privacidad de los datos que puede proporcionar el sistema de monitoreo inteligente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que estén bien.